Hola amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en Fe Católica Viva. El día de hoy tenemos el placer que nos acompañe aquí en el estudio el padre Giovanni Capucci, vicario adjunto del Tribunal de la Arquidiócesis de Denver. No sé si lo dije bien, el título estaba medio largo, pero usted me corregirá. Gracias, padre, por estar acá. Gracias a usted por invitarme. Padre, tú eres originario de Italia. Sí, sí. ¿De qué parte en Italia? Del norte de Italia, Bologna, una ciudad del norte. ¿Y dónde aprendiste español? Pues yo aprendí el español aquí, cuando vine en el 96 aquí en Denver, viviendo junto con otros seminaristas hispanos y españoles de España también, porque es un seminario internacional en el cual me formé. Pues allá tuve que, por necesidad, aprender español, por comunicarme con ellos. Y luego también el descubrir que aquí en Denver hay muchos hispanos y el ministerio también luego me ha obligado a seguir con el español. Después de ser ordenado padre, la Arquidiócesis de Denver te envió a Roma a estudiar Derecho Canónico. Sí, me enviaron a Italia, donde estudié el Derecho Canónico en una universidad pontificia y he obtenido el doctorado hace un año, recién recibido. Entonces vamos a aprender sobre el Derecho Canónico. Yo empiezo con preguntas muy sencillas que para eso no estudiaste un doctorado. Pero, por ejemplo, ¿qué es el Derecho Canónico? Pues podemos decir de una forma sencilla, por esto, que el derecho canónico es la ley de la Iglesia. La Iglesia como institución, no solamente divina, sino que también humana, pues necesita unas reglas, unas leyes para regular la convivencia y la comunión en la Iglesia. Y son, por tanto, leyes, el derecho canónico como tal, como código, se hizo, la última edición es del 1983, el primero, aunque parezca raro, es del 1917, porque antes la Iglesia no tenía un código en sí, sino que tenía las resoluciones de los concilios, otras normas, decretos de los papas, las costumbres, la tradición. Bueno, se intentó codificar todo en un código de derecho canónico que se editó en el 1917, y luego una revisión en el 83. ¿Es como la constitución que tiene un país? ¿Las leyes que le rigen? Sí, más o menos, aunque no tenemos una ley constitucional como los estados o los países seculares, porque la Iglesia, la constitución de la Iglesia es el Evangelio, podemos decir. Pero sí que tenemos leyes que rigen muchas de las relaciones internas a la Iglesia, también externas, con lo que es la relación externa de la Iglesia con otros países y con nacionalidades, y podemos decir esto. Creo que son como 1850 leyes, una cosa así. Sí, sí, más o menos. Más o menos. En el derecho canónico, por ejemplo, se explica los 7 sacramentos en cuanto a qué hace válido un sacramento, quién es elegible para un sacramento, cuestiones así, ¿verdad? Exactamente. Se habla un poco de lo que es lo que hace válido un sacramento, también la liceidad, si es lícito o no lícito, quién celebra el sacramento, quién es el ministro. Y pues sí, esto es lo que tenemos. Tenemos también leyes penales, hay toda una parte sobre el derecho penal que la Iglesia tiene también. Algunos han escuchado de la excomulgación, de la excomunión, y luego también está toda la parte sobre el pueblo de Dios, quién son los laicos, quién son los clérigos, los religiosos, cuál es el papel del obispo, cuál es el papel de los fieles laicos, y luego tiene toda una parte normativa, cómo se hacen las leyes, por ejemplo, en la Iglesia, cómo nace una ley en la Iglesia, qué valor tiene qué fuerza jurídica tiene esa ley en la Iglesia, y luego está toda la parte, por ejemplo, de la educación católica. O sea, hay varias partes en el código. Preguntas muy sencillas que se hace la gente a veces y que llegan a preguntar a la parroquia, tienen su respuesta en el código de derecho canónico. Pienso en una que he escuchado muchas veces. A mi niño lo bautizaron en una iglesia que no es católica. ¿Y es ese bautismo válido? Eso. Allí, en el código, pues podemos encontrar estas respuestas.
Y entonces, por ejemplo, para dar respuesta a esta pregunta, Claro, pues ya sí, que la hice. ya que la hiciste, pues depende, tenemos que ver qué clase, podemos decir, de bautismo ha recibido ese niño, aunque no era de la Iglesia Católica, sí, pero, por ejemplo, es una de las denominaciones religiosas que la Iglesia Católica reconoce y de las cuales reconoce la validez del bautismo, o por ejemplo de las iglesias ortodoxas, por supuesto, pues sí podemos decir que ese bautismo es válido, mientras que está hecho en el nombre de la Trinidad, con agua y con la intención que tiene la Iglesia Católica. Es decir, que se dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. De la Trinidad, por esto Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que se usó agua, no se usó arena o limonada o lo que sea. Y que la intención fue bautizarle. Y que la intención fue bautizarle con la intención que tiene la Iglesia, cierto, sí. Mire, qué interesante. Básicamente el día de hoy quisiera, Padre, que hablásemos de uno de los sacramentos de los cuales la gente se hace muchas preguntas, y es el sacramento del matrimonio. Entonces, si me permite, vamos a entrarle por ese tema, abarcando un poquito este segmento y siguiendo en los otros dos. ¿Qué es el sacramento del matrimonio, de acuerdo al derecho canónico? Bueno, de acuerdo al derecho canónico y de acuerdo a la tradición de la Iglesia, lo que la Iglesia entiende, por supuesto. Es una pregunta, usted entiende, muy compleja, pero al mismo tiempo es sencilla. Tenemos que decir una cosa, que el matrimonio, antes de todo, es una institución natural. ¿Qué quiere decir esto? Que le pertenece a la naturaleza del hombre. Es lo primero que Dios ha creado. Cuando ha creado a Adán y Eva, lo primero que ha hecho ha sido que se pusieran juntos, el hombre y la mujer. Podemos decir que es casi un sacramento primordial, que tiene una sacralidad suya. Antes de ser un sacramento, como la Iglesia entiende la palabra sacramento, por esto vemos que el matrimonio tiene esta sacralidad en todas las culturas, incluso que no son cristianas, pues tienen esta realidad del matrimonio, de un hombre o una mujer que quieren estar juntos para toda la vida y generar vida. Y también que esa unión sea fiel. Pues estos elementos, lo que la Iglesia, el derecho canónico habla de la indisolubilidad, o sea que es una unión para toda la vida, quiere decir que es una unión indisoluble, o sea, nadie la puede romper, nadie puede separar. Esta unión es una unión, por esto quiere decir que hay una unidad, o sea que hay que ser fieles, es una unión fiel, y es una unión abierta a la vida, y es una unión en la cual se busca el bien del otro, no solamente el propio, sino también el bien del otro. Esto es lo que el derecho canónico dice del canon 1055, que es el matrimonio. Bueno, vamos a preguntar más sobre eso en el siguiente segmento, que se nos ha acabado este primero, así que no le cambie, ya volvemos. Esto es Fe Católica Viva. Un mensaje a mi hija que se casa. Querida mía, quiero que recibas de papá y mamá mucho amor y apoyo. Yo también me casé a tu edad y mi madre no se cansaba de darme consejos. Entonces no les di mucha importancia, pero fueron muy valiosos para mí. Me enseñaron que los valores no pasan de moda, la comprensión nunca se arruga y el respeto no tiene edad. Que seas muy feliz. ¿Qué harás hoy por tu matrimonio? Un mensaje de la Campaña Católica para la Comunicación y portumatrimonio.org. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con el padre Giovanni Capucci, vicario adjunto judicial de la Arquidiócesis de Denver, y hablando sobre el Código de Derecho Canónico de la Iglesia, de manera particular sobre el sacramento del matrimonio y todo lo que necesitamos aprender sobre lo importante que es este sacramento para la Iglesia. Padre, nos dijiste antes, que te preguntaba yo qué es el matrimonio, nos decías que es una institución natural para el bien de los cónyuges, y para la educación y procreación de los hijos, básicamente es lo que recuerdo que dijiste. Pero ¿cómo se efectúa el sacramento del matrimonio siguiendo el Código de Derecho Canónico? Es decir, ¿qué hace a
tú hablabas en el primer segmento de que hay validez y licitud y cosas de esas. ¿Qué hace a esta institución, a este momento, que sea válido o lícito dentro de la iglesia? Exactamente. Eso es una pregunta, yo pienso, fundamental, importante de entender, porque no todas relaciones humanas son matrimonio entre un hombre y una mujer. Hay varios tipos de relaciones humanas. Sin embargo, una relación, que es la matrimonial, nace por lo que se le llama el intercambio del consentimiento. O sea, dos personas, ¿no?, que dicen, yo en este momento te quiero para toda la vida, yo quiero estar contigo para toda la vida. Hay un momento en que ya no es una unión libre, como muchos entienden, ¿no?, sino que llega a ser algo muy definitivo. Y esto es el matrimonio. Además, para los bautizados y los cristianos y los católicos, nosotros decimos que esa unión no solamente es una institución natural, sino que es sacramento, es mucho más. O sea, es signo visible de una realidad escondida que es Dios mismo, que es el amor que existe en Dios, se da en el matrimonio cristiano. Entonces nosotros decimos que a los católicos, pues la Iglesia, para que se pueda dar esta realidad sacramental del matrimonio, pues dice, pues hay que casarse en la Iglesia con una forma que es la forma canónica. Y todo lo que no se, para los dos católicos, si este matrimonio no se da en la Iglesia, pues la Iglesia no reconoce esa unión como matrimonio. Por esto es muy importante para los católicos celebrar esa unión en una liturgia que es, pues, en una forma que es la forma canónica. Ahora, en el intercambio del consentimiento, o sea, cuando una persona dice, pues yo te acojo a ti, ahora no sé muy bien en español, se dicen así, te acojo o te recibo, no sé muy bien cómo es en español. Ese momento es un momento puntual en la historia, en la biografía de dos personas, en la historia de dos personas, en que lo que era, podemos decir, temporáneo, lo que era contingente, lo que era libre, pues llega a ser definitivo. Hay una transformación allí muy importante que debemos de entender. Por esto se llega al matrimonio, hay una preparación al matrimonio, hay que madurar para llegar al matrimonio. Padre, decías hace un momento que el matrimonio es una institución natural. Sí. Pero si es natural, ¿por qué necesito llevarlo a la iglesia? Dirá alguien, ¿por qué yo, pues naturalmente me gusta esta chica, yo le gusto a ella, queremos hacer vida juntos, nos juntamos y ya? Ya, no, claro, esto es el punto. Hay que llevarlo, la iglesia pide a los cristianos que lleven lo que ellos sienten, ¿no? Yo quiero estar con esta mujer, con esta chica tan linda, quiero compartir toda mi vida, que lo lleven a la iglesia y que se intercambien este consentimiento en frente de la Iglesia, precisamente porque esa realidad va a ser un sacramento, va a ser un sacramento. Mientras esto no se lo pedimos a dos chinos que no conocen a Cristo o que nunca han oído hablar de Cristo y no están bautizados, pues sí que se lo pedimos a dos cristianos por la responsabilidad que tienen. Y también porque una de las funciones más importantes de los padres es pasar la fe a sus hijos. Hay que educar a los hijos en la fe se da en la familia primariamente. Entonces, pues hay que esa relación, esa unión pueda verdaderamente ser un sacramento. Yo he escuchado y he leído antes, y perdón si no sé las palabras correctas para eso, que mientras que en los otros sacramentos de la Iglesia, el ministro, no es ministro la palabra, pero el que efectúa el sacramento es el presbítero o el diácono, en el sacramento del matrimonio los que lo llevan a cabo son los contrayentes, porque precisamente es el consentimiento lo que hace al matrimonio. Exactamente, son los contrayentes. Esto es una cosa que no muchos entienden, que lo que hace el matrimonio es el intercambio del consentimiento y que los ministros del matrimonio son los mismos cónyuges. Son ellos lo que hacen el matrimonio, no es el cura o el diácono que está presidiendo una liturgia. ¿Y entonces por qué tengo que ir a la iglesia?
¿No lo puedo hacer yo en privado, en mi recámara? Sí, esta es una de las objeciones que muchos tienen. ¿Y por qué tengo que ir a la iglesia? Pues lo estaba intentando explicar antes diciendo precisamente porque si somos cristianos, si somos católicos, pues ha sido siempre tradición. Los cristianos desde el principio de la iglesia, los primeros siglos, han entendido que lo que estaban haciendo era algo sagrado y que había que hacerlo en frente de Dios. Luego la Iglesia, con el tiempo también se ha dado cuenta que era importante tener una regla, como regular un poco estas relaciones, porque luego se daba que muchos decían que estaban casados y la Iglesia reconocía ese matrimonio entre estas dos personas como matrimonio válido, aunque no estaba hecho oficialmente en la Iglesia, la Iglesia tuvo que poner como una regla, es decir, bueno, no, es necesario que se haga en frente de un ministro y que se tome también, que se registre esto en el registro de la Iglesia por tener una confirmación de que estas dos personas están casadas verdaderamente. ¿Quién tiene que ser ese ministro de la Iglesia? ¿Puede ser cualquier persona o tiene que ser un ministro ordenado? Tiene que ser un ministro ordenado. En este momento, por las leyes que tenemos en la Iglesia, tiene que ser un ministro ordenado, que es ordinariamente el sacerdote y el diácono. Pero ellos son más testigos de lo que los ministros verdaderos, que son las partes que se unen, el marido, el hombre y la mujer, es un testigo de lo que del intercambio de este consentimiento. Normalmente los matrimonios tienen gente asistiendo, además del ministro ordenado, que es el testigo principal del enlace. ¿Necesita estar gente adicional o basta con que esté el ministro ordenado delante de ellos? Por el momento el derecho canónico nos dice que, no, que se necesitan testigos también, cada parte se tiene que tomar un testigo. Luego siempre hay excepciones, pero ordinariamente esto es lo que se necesita. Entonces, los dos contrayentes, diciéndose el uno al otro, yo te acepto a ti, tú me aceptas a mí toda la vida, para siempre, con testigos de ambos lados, frente al testigo oficial de la Iglesia, realiza un matrimonio. Realiza un matrimonio. Pero yo he escuchado también que puede haber, no sé si impedimentos, sino causales que hagan que ese enlace se considere inválido. Bueno, o ilícito. Ya me están aprendiendo. Claro, no, esto ya es un argumento muy amplio de suyo. La Iglesia reconoce cada matrimonio como válido, primero. O sea, luego puede ser que lo que la Iglesia hace es declarar la nulidad de un matrimonio, que no quiere decir que invalida un matrimonio o que anula un matrimonio, sino que declara simplemente, después de una investigación muy seria que se hace en la Iglesia, declara que ese matrimonio nunca ha surgido, nunca se ha dado verdaderamente el matrimonio como realidad objetiva entre las partes, o que son las partes mismas unidas. Esto es el proceso luego de declaración de la nulidad matrimonial que se hace en la Iglesia. Yo creo que la gente que nos está viendo tiene muchas preguntas sobre esto y espero yo poder hacerte las preguntas que la gente se puede estar haciendo, pero se nos acabó este segmento, vamos al tercero, así que no le cambien, ya volvemos, esto es Fe Católica Viva. Hola, mi amor. ¿Sabes qué día es hoy? ¿Cómo olvidarlo? Es nuestro aniversario. Eres lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. ¿Te acuerdas hace cuánto estamos juntos? 3 años. Jamás pensé sentirme tan feliz. Te tengo una sorpresa. Este anillo es hermoso. Y este compromiso. Sí, es lo único que nos falta. Casarnos como Dios quiere. Me imagino la cara de felicidad de mis papás. ¿Qué harás hoy por tu matrimonio? Un mensaje de la Campaña Católica para la Comunicación y portumatrimonio.org. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con el padre Giovanni Capucci de la Arquidiócesis de Denver sobre el sacramento del matrimonio desde la perspectiva del Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica. Gracias, padre, de nueva cuenta por estar acá. Padre, estamos hablando de la celebración del sacramento. Mi esposa es venezolana
y ella y yo nos casamos en una iglesia en Venezuela. La noche antes del matrimonio, un tío de ella estaba bromeando ahí conmigo y me decía, mira Luis, un acento que no puedo hacer, si mañana tú dices que no, yo te voy a estar esperando con este bate de béisbol acá afuera. Y yo siempre bromeo con ella diciéndole, se me hace que yo tengo mi causa ahí de anulación matrimonial, porque mi consentimiento no fue libre, decía yo. ¿Es esta realmente, no para que me ayudes en mi caso ni nada de eso, pero es esta una causa que puede usarse en un proceso de anulación del matrimonio? Sí, en tu caso no. Gracias. Me parece que es válido, exactamente. Sin embargo, la falta de libertad, sí, es una de las causas por las cuales se puede declarar nulo un matrimonio, porque el consentimiento tiene que ser libre. Ahora podemos entender la libertad de dos formas. La primera forma es la que lo estamos entendiendo en este momento, o sea, que la persona no tiene que tener ninguna constricción, ninguna presión para casarse, o sea, estar obligado, porque hay que quererlo, yo necesito querer. Por esto, la libertad interna de la persona tiene que siempre quedarse. Incluso se puede dar el caso, y se da, que a lo mejor la persona, la mujer, la novia o el novio, tiene muchísima presión, porque los padres la están presionando. O está embarazada. O está embarazada. O sea, que haya incluso acontecimientos como esto que parece que pueden quitar la libertad. Pero la Iglesia lo que va a mirar es, pero en el momento en que te casaste, estabas libre, porque la libertad interna no la quita nadie a ninguno. Has querido casarte. En ese momento, aunque estabas allí, tu padre con la escopeta, pero tú has querido casarte en ese momento. Esa es la pregunta. Por esto digo que tú has querido, me imagino, cuando te has casado, aunque... Aunque pues ya no quise, eso ya estaba hecho. Esto entonces es lo primero. Luego, la otra forma de entender la libertad, e incluso yo pienso más bonita, porque como una paradoja, en el momento en que te casas vas a limitar tu libertad. O sea, casarse es limitarse. Pero es un acto de libertad que limita tu libertad, pero Sí. la engrandece porque lo hiciste libremente. Exactamente, no había mejor palabras que es esta. Y si lo piensas bien, por esto al principio decía que es una maduración que tiene la persona, o sea, hay que madurar también en aquel principio unitivo que es el amor, que nace espontáneamente, muchas veces entre dos personas, pero luego este amor que empieza como un sentimiento, uno se enamora, dice, no es que has calculado enamorarte, ves a una mujer, ves a un hombre, te enamoras. Esto que nace como un sentimiento, que tiene mucha pasión, que todos saben describir un amor romántico entre dos personas, pero este amor tiene que crecer, y hay varios tipos y grados de amor, hasta llegar, yo pienso, a la forma más alta del amor, que es el amor de benevolencia. ¿Qué es el amor de benevolencia? La palabra misma dice querer el bien del otro. Bueno, ese amor yo digo que es el consentimiento, en el momento en que es un acto de la voluntad y ya no es un sentimiento que es pasajero, porque yo me imagino que en la experiencia matrimoniales todos vemos que luego esa pasión inicial muchas veces no está. Claro. Hay momentos en que viene otra vez, pero hay momentos que se va, hay momentos difíciles. O sea, no es el amor un sentimiento así que hoy está y mañana no está. Sin embargo, ese consentimiento que se intercambió, eso sí ha sido decir en un momento determinado de mi vida, yo me voy a donar a esta mujer, ella se dona a mí, yo acojo a ella me acoge a mí, y yo estoy limitando mi libertad para ella. Y otra vez se dice, voy a encontrar otra vez otras formas de libertad más alta, que es la libertad de poder amar. Y a final de cuentas, no hay gesto de amor más grande que decirle a alguien, yo te doy mi libertad. Porque una de las cosas más preciadas que tengo es mi propia libertad, que yo te la doy a ti. Yo recuerdo mi esposa a mí, no para contar intimidades acá, una vez diciéndome cuánto me amaba, me dijo, yo te he elegido a ti. Y al final de cuentas el amor, ese consentimiento, es un acto de la voluntad, una elección de decir yo quiero estar contigo, y al ser ese un acto libre se convierte en un acto de amor
magnífico y maravilloso. Exactamente. Al fin y al cabo tú dices, no quiero hablar de mi intimidad, pero esto es el matrimonio, de lo que estamos hablando luego es de la vida íntima de la gente. No se puede desconectar el matrimonio de la vida. Esto es lo que hace el Código de Derecho Canónico. Muchos dicen, bueno, pero esas son leyes, ¿no? Esas son normas que tiene la Iglesia. No, esa es tu vida. Eso es tu vida. Lo que describe la ley, lo que tiene la letra de la ley, es algo muy profundo. Es lo que tú estás viviendo, que la Iglesia ha intentado un poco ponerlo en una norma, describir lo que es el consentimiento. Se dice el consentimiento, eso es un hecho libre de la voluntad. Sí, pero sabemos que describe algo muy profundo. Dijimos antes, padre, que los fines del matrimonio entre ellos es el bien de los cónyuges. Sí. Si yo o alguien va a casarse, pero en su corazón no se está casando porque quiere el bien de la persona, se está casando por interés, porque tiene dinero, porque, no sé, porque, no sé, la razón que sea, no se me ocurre ningún otro ejemplo, pero si alguien se está casando no buscando el bien de ambos, sino quizás su interés personal, ¿eso también tiene un efecto en lo que se celebró? Sí, eso tiene un efecto, esto está claro. Yo vuelvo a lo que estaba diciendo antes, o sea, en el momento en que se están casando estas personas, ¿se está dando el matrimonio o no? Por ejemplo, usted dice, yo me puedo casar con otro interés. El interés, por ejemplo, uno se puede casar porque quiere ser ciudadano americano. Aquí pasa mucho. ¿Se ha dado el matrimonio? Pues yo diría, hay que ver, pero me parece que no. ¿Qué es lo que estabas eligiendo? ¿A la persona o a ser ciudadano? Si estaba buscando ser ciudadano, pues entonces no has querido casarte. Híjole, conozco muchos, padres, que no van a calificar. Bueno, ya veremos, el tribunal aquí muy serio. Padre, tengo muchas preguntas más que quisiera hacer y se nos está acabando el tiempo de este último segmento de este programa. ¿Te quedarías a otro programa? Bueno, Muy bien, entonces la próxima semana tendremos la segunda parte de esta conversación con el padre Giovanni Capucci sobre el derecho canónico, especialmente el sacramento del matrimonio. Hablaremos sobre las causas de anulación, cómo hacer un trámite de este tipo. ¿Podemos hacerlo? ¿Quién puede hacerlo? ¿Es válido un matrimonio ilícito, un matrimonio que se celebró con alguien no católico o no cristiano? O todas estas preguntas la próxima semana en este su programa Fe Católica Viva. Gracias, padre. gracias a ustedes. Gracias, Dios les bendiga.